Don Fernando Paz es un experto en temas municipales. Él trabajó durante 14 años en la Municipalidad de Guatemala y ahora pues se dedica a hacer algunas consultorías sobre inversión y desarrollo municipal precisamente. Lo hemos invitado este día para conversar sobre la problemática, sobre las distintas problemáticas que tiene la ciudad de Guatemala. Hoy día le decía yo a Fernando que hice casi 2 horas para llegar a la zona 10 de Ciudad San Cristóbal. Y esto realmente es un tiempo que podría invertirse en el sector empresarial, en el sector productivo, a tareas pues, que son propias de la riqueza de un país. El tiempo invertido es valioso, es realmente la fuente del desarrollo, es como el tiempo se invierte. Decía un turista suizo que el gran problema de Guatemala es la falta de puntualidad. Y eso precisamente se relaciona con lo que estamos hablando, el tema del tráfico. Aquí estamos acostumbrados a que se sitie a la gente a las 9 para que llegue a las 10 de la mañana, precisamente porque el tráfico no permite una movilidad rápida. Salir de Ciudad San Cristóbal, por ejemplo, es un viacrucis, o venir de Fraijanes a la ciudad capital es también otro gran problema. Y esta situación, pues lejos de haber indicios de que vaya a resolverse, más bien se complica día a día porque cada día hay más vehículos en las calles, hay más motocicletas y no se invierte en el transporte público, que sigue siendo inseguro, sigue siendo pues desordenado. La Municipalidad de Guatemala es una municipalidad que no resuelve los problemas de la ciudad de Guatemala. Yo a veces pienso que un funcionario público que no resuelve los problemas debería irse para su casa, porque no tiene nada que estar haciendo en una municipalidad si no resuelve los problemas. Y no solo es el problema del tráfico, sino que hay muchos otros problemas que tiene la ciudad de Guatemala, sobre los cuales vamos a conversar este día con Fernando Paz. Fernando, bienvenido a este programa. Empezamos con el problema del tráfico. ¿Qué pasa en tu experiencia como servidor público en la Municipalidad de Guatemala? ¿Qué visión tienes de esta problemática y de las posibles soluciones que pueda tener lo que vivimos, que es un caos en el tráfico? Muchas gracias, Byron. Gracias a todos ustedes. Qué bueno estar en este lugar. Fíjate que es un tema que hoy es una urgencia nacional, porque tengo amigos del interior de la República que sus viajes son muy cortos por la carretera, pero cuando ya entran a la ciudad, definitivamente uno entiende. Tú acabas de decir algo importante. Hoy todas las ciudades alrededor de la ciudad, de la metrópolis, ¿no? Tienen un tiempo estimado de 1 hora a 1 hora 30 minutos para poder salir del punto más lejano de Villanueva, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Mixco, Fraijanes. O sea, todos estos municipios antes tenían diferentes ingresos y uno tenía la oportunidad de poder irse por cualquier otro lado. Hoy ya no, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, cosas que ya están fracasando hoy, que hace 10 años que se hacen, son los carriles reversibles. No son suficientes porque de nuevo entramos a que siguen siendo las mismas carreteras de hace 20 años. Y luego esos carriles reversibles que antes se hacían durante 1 hora, ahora se hacen durante 2 horas, y aún pasando las 2 horas, todavía hay gente que toma esas rutas esperando que el carril reversible todavía esté funcionando. Exactamente. O sea que de repente vamos a tener carriles reversibles las 24 horas. Las 24 horas, fíjate que sí, es una cosa muy difícil. Mencionábamos hace un momento que la 24 calle, por ejemplo, son lugares que se cierran, ¿no? Que no entiende uno como una vía que te lleva directo lo hace. Lo que pasa es que creo que dentro de las personas que tienen la responsabilidad, en este caso vamos a hablar de Emetra, que es la empresa municipal de tránsito. Yo debo de explicar que Emetra no es de la municipalidad, sino es una empresa separada. Entonces, Emetra tiene a su cargo la PMT, que es la Policía Municipal de Tránsito, la que regula el tránsito. Pero Emetra sí es parte de la municipalidad. Emetra es una empresa
y como el Código Municipal te permite como municipalidad, cualquier municipalidad del país, le permite la ley que ciertos servicios que brinda la municipalidad se los pueda dar a una empresa. Entonces, Emetra, quien es parte del consejo de Emetra es el alcalde, más algunas personas ahí que él designe. Entonces, Emetra se trabaja independientemente de la MUNI. Así como Perempagua. Como Perempagua, como Pera Emetra, y todas las, cuando uno escucha la palabra empresa tal, es que es privado. ¿Sí? Bueno, y el asunto es que las personas que trabajan en Emetra, el problema más grave, y que los vecinos lo dicen en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? No lo dice Fernando Paz, lo dicen los vecinos, es que están muy molestos porque Emetra hoy es un cobrador de multas más que un regularizador del tránsito. Entonces no hay nuevas acciones. ¿Cuál es el problema que está teniendo y el que vamos a tener en los próximos 10 años? Por ejemplo, hablemos de la movilidad, que son dos aspectos distintos al tránsito. El tránsito es parte de la movilidad. Cuando uno desarrolla un plan de movilidad en donde tiene que ver el que camina, el que anda en bicicleta, el que anda en carro y el que anda en bus. El problema más grande es que tú no vas a dejar tu vehículo para montarte en un servicio público que primero tienes que hacer cola más de 15, 20 minutos. Eso ya no es viable. El Transmetro vino a solucionar esto cuando se instaló. Vino a ayudar mucho, pero se quitaron otras vías. Entonces la gente que viene por la Aguilar Batres, hablemos de los lugares ahora de donde entra mayor tránsito. Para que ustedes lo puedan saber y tú puedas definirlo, ¿qué podemos solucionarlo? Es el punto número 1 donde más tránsito ingresa es sobre el área de la Roosevelt. Entonces, por eso es que la municipalidad estaba poniendo ese su proyecto en poner las canastas, ¿verdad?, para transportar a la gente, pero eso no va a solucionar el problema del que viene en carro. Lo único que le va a agregar es mayor carga y menos espacio para transitar, porque hay que quitar por lo menos la mitad de un carril en la Roosevelt, que tiene hoy 8. Entonces nos vamos a quedar con 6. El siguiente punto es el área sur. Todo el mundo que viene de Villanueva, ¿no? Tiene sentido porque de occidente viene la mayor cantidad de fruta, verdura, de negocios del área de México, y del área sur viene todo del puerto, ¿verdad? El tercer punto es carretera El Salvador, que ves que hoy hay problemas porque no se ha hecho una inversión en mejorar o hacer otras vías alternas a la que hay en carretera El Salvador. O sea, la gente de carretera El Salvador hoy está sufriendo 3 horas de tránsito para ir o venir, porque han tenido que agarrar el camino antiguo de carretera El Salvador, ¿verdad?, que es por Mushbal. Y luego tenemos la zona 18, que viene muy bien sobre la ruta del Atlántico, pero entrando a la zona 18 se convierte en 2 carriles. Y están trabajando en hacer orillitas para que se miren como 3 o 4 carriles. Hace poco yo fui a una actividad por la carretera El Salvador, por el kilómetro 22. Ajá. Y tomé la ruta hacia la ciudad de Guatemala, pero venía a vuelta de rueda. Sí. Entonces decidí retornar y tomar la ruta de Boca del Monte. Claro. Pero me fue peor, porque llegué a las 9 de la noche. Salí, y entre el kilómetro 22 salí como a las 5 de la tarde. Y llegué a mi casa a las 9 de la noche, en Ciudad San Cristóbal. Claro. Porque ahí toda la ruta de Boca del Monte, que supongo que mucha gente busca esa ruta, ahora también se enfrasca en la entrada a la VAS. Claro. Y la VAS, ahí se produce un embotellamiento criminal, realmente. Ahí. Luego, la salida hacia la avenida Petapa es otro vía crucis. Bueno, total que uno busca soluciones, pero no las encuentra. Sí. Fíjate que lo más preocupante es que el próximo año, a mí no me gusta decir esto, pero es la realidad. El próximo año usted, ciudadano, vecino, va a tener que, el tiempo en que te hiciste hoy 2 horas, el próximo año que van a haber clases ya presenciales, que ya el gobierno va a autorizar, ya quitó muchas medidas, el tránsito va a pasar de 2 horas y cuarto a 2 horas y media hasta 3 horas. Quiere decir que 3 horas para venir, o 2 horas y media para venir, y 2 horas y media para regresar. Esto no tomando en cuenta de que haya algo excepcional, porque hoy tú puedes ver cuál es el otro asunto, que se han dejado de hacer cosas que antes se hacían. ¿Te recuerdas que antes habían cuatrimotos en la PMT y que se quedaba un vehículo y lo ayudaban? ¿Por qué? Porque lo importante es mover el vehículo
del carril, porque todo el mundo quiere pasar y entonces no nos dejamos pasar, estamos desesperados en el tránsito. Estos son los problemas que tenemos. No ha habido inversión en cómo ayudar al vecino. El vecino se siente dañado porque hoy te ponen un cepo, vale 500 quetzales, 600 quetzales. Y el otro problema es que si tú vienes a la zona 10, por ejemplo, tú lo puedes visualizar acá. Hagámonos esta pregunta. En la zona 10 hay parquímetros y hay una empresa que se dedica, otra vez, no lo hace la PMT, sino que le entregó a una empresa que puso sus parquímetros, que no lo veo mal, está bien, ¿verdad? Es viable, la ley te permite poder hacer ese tipo de proyectos. Pero si vas a la zona 1, no tienes parquímetros. O sea, te obliga a meterte en un parqueo que tienen costos hoy de 10 quetzales, 15 quetzales. Hay lugares que tienen hasta 20 quetzales la hora, por ejemplo, zona 16. Y entonces, ¿qué sucede eso? Todo eso va a la economía de cada persona. Y porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo en la ciudad o saliendo fuera de la ciudad. Y eso está afectando. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Es, creo yo, inmediatas. Necesitamos poner sobre 2 vías, según estudios que ya existen, ¿verdad? Aquí voy a mencionar a Manuel Colom Argueta, un planificador excepcional. Todos los que son de ese tiempo saben que Manuel Colom Argueta tuvo una visión de la ciudad de Guatemala al año 2000. Después viene Álvaro Arzú y toma este plan de Colom Argueta y en conjunto con el equipo diseña un plan, el Guatemala 2020, que fue hace 2 años que finalizó. Y Oscar Berché, entonces empiezan a trabajar todos, Oscar Berché, Fritz García Galón, y luego regresa Álvaro Arzú. Sin embargo, hay cosas que se dejaron de hacer y hay que mencionarlas. Por ejemplo, se necesita urgentemente hoy poner un carril en segundo nivel para poder mejorar la viabilidad de vehículos y de transporte pesado. El transporte pesado sufre mucho en la ciudad porque se colocan cepos en la zona 1, ¿verdad? Es difícil para el comerciante de la zona 1, muchos se han ido de la zona 1 fuera, y eso, cuando en una ciudad se te empieza a ir todo el mundo, que es el que te genera trabajo, entra en problemas, porque vienen y le ponen cepo, esos doble cepo les ponen ahora, y entonces el empresario dice, bueno, te cobro la factura más el doble cepo que me van a poner, y esas son las cosas que creo yo que como municipalidad y como un servidor público, yo fui un servidor público, debemos de escuchar a las personas, ¿verdad? Tu situación, me llevo 2 horas. Aunque yo no me lleve bien con el alcalde de Misco, yo debería sentarme en una mesa, mira, ¿qué hacemos? Tú tienes que hacer una parte, ¿verdad? El alcalde de Misco podría trabajar en conjunto, el de Villanueva y todo. Todo el mundo hace estas cuestiones, pero nadie llega a firmar de verdad la solución. Entonces, sí, te digo, el segundo nivel en un carril ya se hizo en la Ciudad de México, está aprobado. Entonces, tú entras, debería haber uno que agarre de la Roosevelt la carretera de Salvador en segundo nivel, ¿verdad? Con sus respectivas bajadas, está el estudio ya ahí diseñado. Japón te da el dinero, la asesoría, estamos hablando de un país que nos lleva adelante en este sistema, es una isla y ellos han hecho en los barrancos, meten las carreteras. ¿Y qué es lo que más tenemos en la ciudad? Barrancos. Tenés el barranco que ingresa a un lado de la Villalobos, que divide San Cristóbal y la ciudad de Guatemala. Este llega a toda la parte de atrás de la zona 11. Tenés el barranco que cruza desde la zona 18 y zona 6, ¿verdad? Donde va el río Las Vacas. Y se va por toda la parte de La Paz y llega hasta el columpio de Vistahermosa. Por ahí se pueden meter carreteras. Obviamente hay que hacer trabajos porque tenemos ríos contaminados, ¿verdad? Que son problemas ya aún más graves, pero se pueden rellenar, se puede entubar el agua, o sea, hay muchos proyectos que hay que generar en rol de resolver este problema. O sea, no es solamente decir, bueno, voy a poner un sistema para que la gente de Misco venga más rápido, ¿verdad? Y que vayan a ir colgando. Eso no va a solucionar el problema. Esa solución, desde mi punto de vista como experto, te digo, debió haber sido hace 10 años. Hoy se necesitan estas supercarreteras adentro de la ciudad, porque tú puedes ver hoy en día en las zonas 10, 14, 9, 1, que vamos para arriba, ¿verdad? Ya la ciudad se estancó en la construcción horizontal y ahora es vertical lo que necesitamos. Así que esas son soluciones integrales. Es que en Guatemala yo veo de que no se hacen grandes obras de infraestructura vial.
no hay un nuevo puente que cruce un barranco, no hay un tren rápido, mucho menos pensar en un tren subterráneo. Entonces, si no se hacen obras de infraestructura y solo se hacen paliativos, como por ejemplo los carriles contravía, Ajá. son paliativos, Por supuesto. ¿verdad? Que ya incluso no están funcionando. Yo observaba unas imágenes de una carretera si no me equivoco, en Taiwán, donde la construyen sobre los árboles. Es decir, respetan también los árboles. Es decir, en Guatemala, por ejemplo, es muy fácil lo que decías, construir carreteras en los barrancos, pero creo que son los únicos respiraderos que están quedando. Pero si construimos carreteras en los barrancos, pues va a haber menos oxígeno en la ciudad, menos árboles. Digo, yo creo que lo que pasa es que las autoridades no analizan, no evalúan y no buscan soluciones que sean más integrales. Por supuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, en Misco, tú mencionabas Misco, ahí como que no hubiera gobierno municipal de transporte, lo que hay son rutas cortas de tal lugar a tal lugar. Y fíjate que hay gente que viene del Aguilar Batres y va primero a Misco para llegar a Ciudad Satélite. Sí, es cierto. Y en cada tramo cobran 5 quetzales. Pero, ¿por qué la municipalidad no introduce transporte público ahí, sino que lo utiliza sobre la Roosevelt? Y yo en la Roosevelt casi siempre que veo los buses de la municipalidad de Misco van vacíos o van con 2 o 3 personas. Mientras los microbuses que viajan de Misco a Aguilar Batres van con 30 personas a 100 por hora en todo el bulevar y nadie les dice nada, echando humo, por supuesto. Entonces, yo veo que las autoridades no se enfocan en resolver los problemas, ¿verdad? Y buscan paliativo nada más, que es lo más fácil. Pero pienso que ese es un problema, bueno, es un problema nacional, ¿verdad? Es muy complejo hablar de la problemática ya a nivel nacional, pero yo veo que hasta en los pueblos pequeños hoy ya no se dan abasto las calles y las avenidas. Hay muchos vehículos, muchos tuk-tuk, y los peatones tienen que estar circulando ahí con peligro de sus vidas, muchos atropellados. Hoy chocan hasta de moto en moto, chocan entre ellas. Y entonces es un caos que uno dice, bueno, aquí hace falta autoridad municipal, pero pensante, inteligente. Y creo que eso es lo que nos hace falta. Tenés razón en muchos de los puntos que acabas de mencionar. Yo quería agregar que, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Cuando yo quiero ser alcalde, nunca pienso en mi municipio en 20 años. Hoy todo el mundo dice, armemos el POT. Te voy a hablar de la ciudad de Guatemala, hay un POT actual, pero el POT que se diseñó en ese tiempo fue un POT para poder hacer recaudación del YUSI, ¿verdad? Pero no es un POT que te permita, por ejemplo, bueno, yo voy a tomar esta recaudación y la voy a invertir. Te voy a dar este caso, por ejemplo, en el tema de Empagua, ¿no? Los problemas del agua. El tema de Empagua es que Empagua tiene un presupuesto de 750 millones de quetzales, de los cuales de esos 750 millones de quetzales, ellos se gastan en sueldos y en operación el 93%. Ahí debe estar el sueldo de aquel famoso ahí está el sueldo, municipal. Claro, que gana más de 250,000 mensuales. 450,000 y ahí mensuales. Va, y hay otros que ganan esas mismas cantidades abajo, ¿verdad? Y supongo que el alcalde que preside muchas de estas empresas también las preside. Viáticos también. Pues así es. El alcalde, en teoría, la ley le dice que recibe 30,000 quetzales, tiene su sueldo por ahí. Pero recibe dietas de cada junta directiva que él tiene, de Empagua, de Metra. Por ejemplo, no sé si sabías que existe ahora la empresa municipal de la vivienda. Sí. Está la empresa municipal de energía eléctrica. Sí, pero es increíble que la municipalidad esté ahorita enfocada en hacer proyectos de vivienda. Sí, es que es un fantasma. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo cualquiera pensaría, bueno, voy a hacer una empresa municipal de vivienda para poder brindar vivienda social, que ese debería ser el fin común del Estado. Pero tal vez para los empleados municipales. Pero no funciona así. Lo que pasa es que la empresa lo que te está diciendo es, mire, véngase, hágalo con nosotros. Y entonces, no sé si has visto esos edificios en la zona 1
que tienen solo 10 niveles, no tienen ascensores, no tienen tampoco dónde guardar los vehículos, solo motocicletas. Entonces es una vivienda como para salir del paso, le digo yo. ¿Por qué? Porque no hay una planificación de cómo desarrollar estos proyectos sociales. Fíjate, pues en la ciudad de Guatemala hay 385, a ellos le llaman asentamientos, yo ya les digo barrios, ¿verdad? Porque ya tienen agua, luz y todo. Estos 385 lugares que son los barrios de las orillas, le llamo yo de los barrancos, tienes tú toda la razón. No hay un proyecto por ellos, por ejemplo. No se ha solucionado desde 1976. Como dato les doy a ustedes, el primer asentamiento que se coloca oficialmente en la ciudad de Guatemala es la 4 de febrero. Bueno, hay más de 300 asentamientos en la ciudad de Guatemala. Vamos a hablar de este y de otros temas en un momento y vamos a regresar con Fernando Paso, experto en temas municipales. Estamos hablando de los problemas de la ciudad de Guatemala. Estamos conversando con Fernando Paz. Él nos ha hablado y hemos conversado sobre los problemas de la ciudad de Guatemala. Él trabajó durante 14 años en distintos puestos de la Municipalidad de Guatemala y ahora pues hacemos con él una especie de evaluación de la problemática urbana. En el último segmento estábamos hablando de los asentamientos, bueno, terminamos hablando de los asentamientos urbanos que han aumentado. Ahora hay más de 300 asentamientos urbanos en la ciudad de Guatemala. Eso significa un incremento de la pobreza, donde se suma, por supuesto, el costo del transporte público de pasajeros en la ciudad de Guatemala, porque hay gente que paga hasta 20 quetzales diarios para costear su transporte a distintos puntos de la ciudad de Guatemala. El único, digamos, medio que es barato es el Transmetro, pero el Transmetro pues realmente es muy limitado. Y luego las rutas cortas que permiten el acceso al Transmetro son rutas cortas que están en manos de pequeñas empresas que operan de una manera bastante irregular, cobrando a veces 5 quetzales en el día, a veces en la noche 8 quetzales, o que dividen el costo de unos 2-3 kilómetros a un punto y luego lo costean a la otra distancia que deban recorrer, aumentando los costos. Entonces, hay muchos problemas que no se han resuelto en la ciudad de Guatemala. Y sobre esto, pues creo que Fernando tiene bastante información y bastante conocimiento. Antes, Fernando, los consejos municipales eran muy beligerantes. Yo me recuerdo el consejo de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, el alcalde, por supuesto, era el presidente del consejo municipal, pero habían concejales que representaban a partidos políticos de oposición o a comités cívicos de oposición y que cuestionaban las políticas municipales o tomaban acción en las propuestas. Pero de un tiempo para acá no se sabe nada de los consejos. Lo único que se sabe es que cobran cantidades exorbitantes por dietas. Por ejemplo, tenemos el caso de la Municipalidad de Villanueva, sí, donde el alcalde gana creo que 105,000 quetzales mensuales y los concejales ganan en promedio 60,000 quetzales mensuales en dietas. No sé cómo estará la ciudad de Guatemala, pero yo me recuerdo que antes los periodistas tenían como fuente al Consejo Municipal, como cubrían el Congreso, exacto, como cubrían el Palacio, precisamente porque ya en la ciudad de Guatemala, ¿cuántas personas vivimos? Según datos estadísticos, 1 millón de personas. 1 millón de personas. Bueno, entonces, y luego hay una acumulación de problemas irresueltos y nosotros vemos que hay candidatos que se presentan cada 4 años en las elecciones. Por ejemplo, el famoso Canela,
que tiene varios concejales en la Municipalidad de Guatemala, pero ¿dónde está la fiscalización que pueden realizar esos concejales? Bueno, eso demuestra que si él llega de alcalde tampoco va a hacer nada, pero tenemos esa realidad. Y según el Código Municipal, los consejos son corresponsables Totalmente. de las decisiones que se toman. ¿Cómo ves esto? Fíjate, Byron, que es una pregunta muy importante porque creo que todos los guatemaltecos debemos de leer el Código Municipal, ¿verdad? A nosotros también como ciudadanos tenemos una responsabilidad, en primer punto, leer el Código Municipal. Yo le pregunto siempre a los vecinos, les digo, mire, ¿conoce usted el artículo 17 del Código Municipal? No. Bueno, ahí habla de los derechos y obligaciones de un vecino. Si habla de los derechos y obligaciones de un vecino, imagínense, ahí dictamina las obligaciones de un consejo municipal y quienes la componen, que son concejales y síndicos. Todos sabemos que cuando vamos a votar por un alcalde, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala es el único municipio donde aparece la fotografía del alcalde. En los demás municipios del país aparece solo el logotipo del partido político. Va. Pero ahí uno nunca le pregunta a un candidato, mire, ¿cuáles son sus concejales? ¿Quién va de concejal uno suyo? Porque luego, conforme al número de porcentaje de votos, entonces es la cantidad de concejales que ingresa cada partido. Hablemos de esta última elección. Quiñones le ganó por 13,000 votos a Canela. Canela ha sido los últimos 20 años candidato de la alcaldía de la ciudad. Quiere decir que cada vez que le dan voto a él, le permiten meter concejales. Y ahí la respuesta a tu pregunta. ¿Qué han estado haciendo los concejales últimamente? Es nada. La razón me imagino que es política. ¿Cómo quedó el consejo, por ejemplo, ahora? Quedó 5 concejales de parte de los unionistas con Quiñones y obviamente los 3 síndicos que le pertenecen al alcalde. Entonces eso le garantiza a él 8 votos más el de él. Y luego, pero Canela, ¿qué pasa con la oposición? Tú y yo sabemos que la oposición es importante, ¿verdad? Es un equilibrio del Estado, porque si no, pues entonces sería de que el que ganó que se entre con todos sus concejales, entonces no tendría sentido. Porque la toma de decisiones no es solo con el alcalde, porque él es el administrador, ¿verdad? De todos los recursos municipales. Pero el consejo es el que le autoriza, mire, o le cuestiona, dice la ley, el Código Municipal. Un concejal puede cuestionarle al alcalde, mire, alcalde, ¿y usted por qué no está haciendo nada por el problema del tránsito? Claro. Mire, ¿por qué no está haciendo nada con el tema del agua? Mire, entonces, ¿qué pasa con los concejales? Como tú bien lo decías, antes las personas que iban de concejales eran personas tal vez muy honorables, que de repente ni recibían dietas, porque antes no se acostumbraba a eso. Alguien empezó a modernizar eso, y sí, las dietas de los concejales actualmente van arriba de los 20,000, o sea, ellos nunca dejan de percibir 20,000 quetzales en la ciudad de Guatemala. Sí, imagínate que en Villanueva son 30,000, dicen que en Mixco también son 30,000, o sea, hasta tienen parejo la cantidad de visitas. Es lo que gana un diputado. Lo que gana un diputado, y calladita la boca, ¿verdad? O sea, no tienen problemas, no dicen nada. Entonces, el asunto es que los ciudadanos tenemos que informarnos leyendo el Código Municipal. Todo ciudadano tiene derecho a ir con un concejal, pero ni oficina tienen. Para que un ciudadano pueda ir y decir, mire, yo tengo este problema en mi vecindad, no tengo agua, tengo problemas sociales, culturales, los asentamientos, por ejemplo, andan siempre viendo la legalización de sus terrenos, no hay quien los atienda en la MUNI. Y el consejo, que es el que queda, digamos, de oposición, en este caso está, creo, con sus 4 concejales, y el arquitecto Vélez, que participó por Semilla, creo yo, metió un concejal. Yo pensé que de verdad iban a ser de oposición estos, por lo menos Semilla, dije voy a ser de oposición, ¿no? Pero no saben nada de la concejal, absolutamente nada, no sale dando declaraciones. Ahí está, en el mes de enero despidieron 200 personas de Empagua, y hablemos de decisiones del consejo. Esas 200 personas que despidieron de Empagua no fueron los administrativos ni aquellos que ganan más de 500,000 quetzales, fueron personas operativas. ¿Y qué pasó entonces? Todo el servicio de Empagua se cayó. Y la ciudad de Guatemala se quedó sin agua mucho tiempo, porque habían problemas. Obviamente despidieron 200, tú tienes una empresa que tiene más de 4,000 empleados y despedís 200, tu operación se tiene que mermar en algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ni un solo concejal salió diciéndole al alcalde Quiñones, mire, alcalde, ¿y por qué razón despidieron 200 personas? Justifíquemelo, porque él como concejal lo puede hacer como lo hace
un congresista. Los concejales de Villanueva, yo me sorprendí muchísimo ahorita con los 2 hundimientos, que todos los de oposición, en teoría, digamos los que quedaron en segundo y tercero, saben que su trabajo es ser oposición para darle equilibrio a las decisiones de una alcaldía. No los viste a ninguno presentándose ahí, ni a los de Misco cuando hay problemas, de ningún municipio. ¿Por qué? Porque se acomodan, llegan al puesto de concejalía, ya estoy aquí, bueno, yo solo voy a decir sí. Y como las dietas ahí está. Son un jugoso dinero. Y es que los alcaldes le han agarrado la maña a ese tema, ¿verdad? Porque le dicen al que entra nuevo, bueno, si te opones, yo ya no voy a hacer muchas reuniones, entonces vos no vas a recibir de dietas nada. Entonces quiere decir que si vamos a un puesto político de ese tipo, por lo que vamos a percibir, entonces vuelve la corrupción. Son ciudadanos que de repente van con buenas intenciones, pero cuando empiezan a ver el dinero, entonces ya son corruptos. Porque cuando yo acepto también que lo que está mal es, y digo que está bien, soy corrupto, soy un ciudadano que si yo no me opongo a nada, y ahí podemos irnos hasta las organizaciones, los comunes, los cocodes, ¿verdad? Donde se toman decisiones importantísimas, no todos, por supuesto, hay gente que trabaja muy bien, pero cuando ya tienen que ver la relación, empiezan a recibir beneficios. Mire, yo soy un común, contráteme a mi hijo, y le empiezan a dar trabajo a los hijos y a todo el mundo. Así de corrupto está el tema. O sea, que para recuperar esos aspectos, la ciudadanía tiene que hacer de verdad un voto distinto esta vez, un voto en donde cuestione y pregunte en su municipio, mire quiénes son los concejales que usted lleva, porque de repente el candidato es muy bueno, pero abajo lleva un montón de concejales que han pasado de partido en partido, son los que le dan financiamiento al candidato, y tú ni sabes que estos han venido ganando millones y millones, ¿verdad? Sí, es que los problemas de Guatemala tienen su origen en retrocesos que ha habido en el curso de esta nuestra democracia, entre comillas. Por ejemplo, los alcaldes, igual que los diputados, antes de esta apertura política, se elegían en medio de los periodos de gobierno. Sí. ¿Verdad? Incluso hubo una época en que los alcaldes tenían que renunciar 6 meses antes de las elecciones. Ahora no. Los alcaldes casi se reeligen automáticamente porque manejan mucho recurso municipal, no renuncian, inauguran obras y hacen mucha manipulación en favor del voto, en favor de ellos, por supuesto. Pero en el caso de la ciudad de Guatemala, hay problemas de la ciudad de Guatemala que tienen un impacto en la vida nacional. Por ejemplo, el lago de Amatitlán. Sí. ¿Verdad? Bueno, Álvaro Arzú decía que su planta de tratamiento es el lago de Amatitlán, ¿verdad? Por lo tanto, pues ahí va todo lo que basura y todos los desechos. Todos los desechos. Luego, ahora tenemos la problemática del río Motagua. Sí, Honduras está demandando a Guatemala, y con justa razón, porque toda la contaminación del río Motagua va a dar a las costas del Atlántico hondureño, que son una fuente importante de ingreso para Honduras por el turismo. Entonces, ¿qué pasa con el río Motagua? Uno de los factores de mayor contaminación del río Motagua es el basurero de la zona 3. De ahí parte gran cantidad de los contaminantes, de la basura, de los desechos que van al río Motagua. Sin embargo, hace como unos 3 o 4 años, hubo una resolución del Ministerio de Ambiente pidiéndole a la Municipalidad de Guatemala que planificara el cierre, pues, por supuesto, del basurero de la zona 3. Sin embargo, eso como que es oídos sordos para el actual alcalde, Ricardo Quiñones, otro de los tantos oídos sordos, porque hay muchos problemas sin resolverse. Pero esto, ¿qué se hace? Tú mencionabas por último el tema electoral, es decir, que la gente también tiene que analizar el voto. Y yo creo que sí, efectivamente, se necesita un cambio en la ciudad de Guatemala. ¿No crees? Yo creo que sí. Mira, yo pues como te dije, fui trabajador municipal y le decíamos a Álvaro, por ejemplo, cuando él regresa en el 2003, Álvaro, hagamos el segundo nivel
comencémoslo por kilómetros y entonces en el 2010 nosotros vamos a tener una supercarretera encima de la ciudad. Y creo que Álvaro decía, no, ya no nos metamos a problemas, ¿verdad? O sea, me imagino yo que dentro del ámbito de su experiencia que tuvo y lo contradictorio que fue en muchos temas, ¿verdad? Él decidía que no, y tú no puedes hacer nada cuando la cabeza dice no. Y el mismo problema de la basura es el mismo. A ver, y siendo realistas, porque todos conocemos la verdad, pero a nadie le gusta mencionarla. El relleno sanitario nunca fue planificado, solo fue planificado en su sección cuando se rellenó del Trébol, donde está el actual estadio del Trébol, hasta donde actualmente está, ¿verdad? Todo eso es relleno, alguna sección, o sea, comienza el barranco que hoy vemos ahí, que está atrás del cementerio general. Entonces, aquí ya no hay planificación, sino que hay un negocio. Entre más desordenado entreguen la basura, sigue siendo negocio para las empresas que están afuera del relleno sanitario. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus empresas donde sí utilizan la separación de la basura y pagan por eso. Por eso es que los camiones tú ves que cuando antes de subirlo ahora agarran todo lo desechable, todo lo que es vidrio, ellos ya lo llevan separado. Entonces el negocio es que le venden a estas empresas. A la municipalidad le conviene porque pues estas empresas de repente son los financistas de ellos en época de campaña. No digo que así sea, pero todo el sentido me dice por qué nunca lo hemos solucionado. El otro negocio está en que adentro del relleno sanitario hay más de 20 máquinas que sirven para poder acoplar toda la tierra. ¿De quién crees que son esas máquinas? De empresas privadas. Mientras la basura siga siendo así. ¿Y por qué no hay transformación? Porque mira, yo he visitado países y conozco países que el manejo de la basura es lo más importante. El primer dato que te doy es que 8 de los municipios alrededor de la ciudad van a dejar su basura al relleno sanitario de la zona 3. Entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Porque esos 8 municipios nunca han tomado su liderazgo de decir, bueno, yo voy a hacer mi relleno sanitario. Y el cobro que se les hace es bien bajo, sigue siendo el mismo costo. Y entonces ya no hay operación. El otro problema que se tiene es que nunca se ha legalizado, digamos, voy a dar el nombre que les mencionan ahí, que es el guajero, ¿verdad? El guajero, alrededor de todo esto se crea todas estas comunidades que viven de eso, del día a día. Se hicieron proyectos, yo me recuerdo que hicimos proyectos donde no se dejaban ya entrar niños porque antes se ingresaban y era increíble. Yo atendí las emergencias de la ciudad y una vez me tocó atender una emergencia donde se desaparecieron 20 personas. Pero como ya es el negocio y se cerró el relleno y entonces la familia de los que se desaparecieron, pues muy preocupados, pero todo el resto de gente que se apuraran a abrir el relleno. O sea, la economía es muy importante, tú lo decías. Por eso si el transporte puede hacer que sigamos teniendo el Transmetro, pero dentro del proyecto que se desarrolló como Transmetro, se tenía previsto que habían buses alimentadores para el mismo costo. Pero hoy, ¿qué pasa? Si yo me quiero movilizar en el Transmetro, yo utilizo el Transmetro porque uno necesita saber cómo funciona. Yo estoy en Oakland Mall, tengo que caminar y trabajo por ahí, tengo que caminar más de 2 kilómetros para utilizar el servicio público. Si estoy adentro del Amparo, por ejemplo, en la zona 7, tengo que utilizar esos servicios porque la municipalidad no ha dado el siguiente paso de poner esos buses alimentadores. Ahí te diría que Transurbano, pues es otro problema, porque este es el que va a los municipios aledaños. Tú mismo lo mencionabas en San Cristóbal. Entonces, ahora regresemos al relleno sanitario. Pero por ejemplo, el ministerio que hoy quieren hacerlo un superministerio, ¿verdad? No ha sido capaz de poner una sanción. Pero si vas con una empresa, rápido le ponen una multa y una sanción. Pero a las municipalidades no se las ponen. Entonces, por eso es que no hay problema. Si yo no tengo ninguna demanda y puedo seguir operando así y puedo seguir haciendo campaña y no he hecho nada, pero no me demandan. Porque la obligación de hacer plantas de tratamiento está hace más de 20 años. Y entonces, el lago de Amatitlán necesita el siguiente proyecto. AMSA, todos sabemos que es la caja chica de alguien, ¿verdad? O sea, de ahí sacan dinero para mantenerse y toda la cosa, porque ya colapsó el relleno sanitario de Villanueva. Sí, porque ya casi llegaba al lado de Amatitlán. Ya llegaba al lado de Amatitlán, ya no tenía sentido. Amatitlán tiene serios problemas porque las empresas que explotan la arena se están comiendo en las montañas. Si tú vas ahora a todo el que vaya a Amatitlán, ¿sabes? Se están comiendo y ya no ve uno lo verde, sino ve lo café de la tierra. Y cada vez que hay una lluvia, solo como dato interesante te lo doy,
cuando en la ciudad de Guatemala llueve más de 98 milímetros en una hora, se inunda. Ese dato lo sé yo, lo sabe Quiñones. Y entonces si lo sabe, ¿por qué razón esperar hasta que lleguen los carros y inunden todo? El alcalde dijo su frase que se hizo famosa, Ajá. para que no se nos olvide. Dijo que la ciudad se inunda solo cuando llueve. Así es. un tremendo análisis. Pero fíjate que nosotros, yo me recuerdo que presentamos un proyecto de zonas de inundación, en donde, por ejemplo, en los pasos a nivel se podían poner unos medidores de lluvia, y automático, cuando tuviera esa línea ya sabía que se inundaba y que entonces se cerraban automáticamente. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Muchos vecinos llegan con ideas geniales y estupendas, pero el problema es que no sabemos presentarlas. Por ejemplo, si yo quiero presentar algo para el presupuesto del siguiente año, tengo que hacerlo en el mes de junio y septiembre ante el Consejo, para que lo pudieran agregar al presupuesto, que lo aprueba el Consejo Municipal de su municipio, lo aprueba siempre en el mes de diciembre. Es lo que la ley le establece. Entonces, ¿qué es el relleno sanitario y sus soluciones? Pues número uno, empezar con un plan de responsabilidad con cada municipio que empiece a ver qué hace, ¿verdad? Porque cada municipio debe ser responsable. Número dos, si lo voy a seguir recibiendo, debería tener un plan maestro donde no contamine el río Motagua y el lago de Amatitlán. Toda la razón, mira, con el conocimiento que tenés y sentido común. La ciudad de Guatemala tiene un parteaguas, se le llama, en cuanto a meteorología. Que la lluvia cuando tenemos siempre hacia el sur y hacia el norte. Esas son las dos vertientes que tenemos. El punto más alto de la ciudad es la zona 8. Por eso aquí hay en la zona 8, has visto que hay un retenedor de agua que de ahí se distribuye a diferentes zonas. Los drenajes, no se han cambiado drenajes después de Colón Argueta, no se ha hecho ya inclusive fíjate que ya no son colectores, sino se tienen que trabajar como en Nueva York, ¿verdad? Estas grandes cajas, ¿verdad?, de conducción de agua, casi es una ciudad abajo, porque necesitas darle mantenimiento, apertura, aunque en verano sea un chorrito, pero si ya sabes que en invierno es tremendo, y esa solución se presentó desde hace años. Hay proyectos ahí parados, en donde este tipo de conducción de agua va a evitar muchos problemas a la ciudad de Guatemala, porque necesitamos. ¿Y qué es lo otro? La ciudad de Guatemala necesita por lo menos 20 plantas de tratamiento. Con esas 20 plantas de tratamiento, que son 10 hacia el área sur y 10 hacia el área norte, o sea, hacia Motagua y hacia el lago de Amatitlán, entonces vos vas a poder tener una mejor calidad de agua que llegue a Amatitlán. Y no solo eso, la ciudad de Guatemala debería comprometerse en comprar un terreno, porque sí lo puede hacer una municipalidad, en Amatitlán, para crear una gran planta de tratamiento de agua y volver a conducir el agua. Eso va a tener que ser. Se tiene que hacer logrando, por supuesto, mira vía canales, mira Petapa, yo te voy a dar agua, pero permíteme pasar por acá de regreso a la ciudad. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si no haces eso, ¿pero cuál es el problema? Te decía el presupuesto de Pagua, que estamos hablando de más de 750 millones de quetzales. ¿Sabes cuánto tienen de inversión para poder hacer drenajes, conducción de agua, nuevas fuentes? El 2% de su presupuesto. Imaginémonos. Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar de la ciudad de Guatemala, y creo que este programa no es suficiente para abordarlos. Así que quedas comprometido a que tengamos una próxima sesión. Regresamos con Fernando Paz y nuestro tema es la problemática de la ciudad de Guatemala. ¿Qué hacemos, Fernando, con la Municipalidad de Guatemala? ¿Cuál sería de inmediato lo que habría que hacerse? No me refiero a la solución de cada uno de los problemas, sino ¿qué es lo que pasa? Que no hay inversión. ¿Cómo se distribuye la inversión de la ciudad de Guatemala? Un tema muy importante, Byron. Claro, mira, voy a hablar sobre 3 temas que están pasando actualmente en la ciudad. Si tú quieres hacer un emprendimiento y una nueva empresa, por ejemplo, y pues alquilas un local, y ese local antes era una casa, y tienes que hacer un cambio de uso de suelo, según el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, la ventanilla única que en teoría se hizo para que todo fuera más rápido, pues ahora se tarda un año en darte el permiso. ¿Por qué? Y estamos hablando de que si yo quiero poner, digamos que voy a poner mi venta de carnitas, y entonces
te alquilo a ti, tú eres el dueño, y entonces mire, pero tiene que ir a sacar allá su EAP, su establecimiento abierto al público, que por ley debe sacar toda persona que tiene un negocio en todo el país, con cada municipalidad. Solo ese proceso te lleva 6 a 7 meses. Porque, y ahora imagínate yo que pues quiero hacer un negocio y solo tengo un poco presupuesto, me piden planos que un arquitecto me va a pedir entre 3,000 y 5,000 quetzales para hacerme los planos, luego los llevo, no, fíjate que no van así, cámbienlo. Entonces hay que pagar el cambio, la respuesta es muy lenta, entonces todo esto frena la inversión. Igual le pasa a los edificios, igual le pasa a todo el mundo en la ciudad de Guatemala, que se están tardando de 1 a 2 años para darte una licencia de construcción, porque el POD tiene demasiadas trabas y no está desarrollado como para poderlo definir con esos aspectos de facilidad para la inversión. Se puede hacer lo mismo, solo que yo debería de tener certificados a los profesionales anticipadamente para que ellos asuman la responsabilidad del proyecto como debe ser. Y entonces te doy tu permiso para funcionar y en el año que el mismo que me puedo tardar, pues yo te permito que me presentes la documentación y todo, ¿verdad? Hay muchas ideas innovadoras. Inmediatamente, pues yo creo que los ciudadanos y los vecinos deben de saber de que se tiene que hacer una transformación de la generación de ideas. Porque se debe pensar en las cosas buenas que se tienen, porque hay cosas buenas, no vamos a decir que las cosas son malas. En la ciudad de Guatemala el Transmetro ha sido una cosa positiva, ¿verdad? Todo el que se ha subido al Transmetro sabe que pues pagar un quetzal, si no fuera más alto el costo. También hay cosas positivas, por ejemplo, los pasos a desnivel que se han hecho, ¿verdad? Y algunos que han funcionado muy bien. Otros lo que pasa es que les falta planificación, como el de la zona 18, que solo se hizo en un lado y en el otro lado es de la calle Martí. De la calle Martí seguís pasando igual. Pero ahí dice que se les olvidó un paso a desnivel. Se les olvidó, ¿verdad? Aquí no presentó eso. O por ejemplo, ahorita en la avenida Petapa, yo no lo entendía cuando fueron a inaugurar un paso a desnivel antes de la 53 calle. O sea, la 53 es la típica, ¿verdad? Y al final, que viene todo el tráfico que viene del Ciudad Real, Villanueva, San Miguel Petapa, Villahermosa, y se para por un semáforo, entonces tenés todo el mundo parado ahí, y otro semáforo que te lleva hacia la Justo, la Nimajuyú, entonces son 3 vertientes y se hace un paso de nivel 500 metros antes, solo para retornar los trailers y no estorben al nuevo centro comercial que está ahí, que se llama Petápolis. Ahora, la inversión es excelente porque hay una inversión. Pero ¿por qué no hacer ese paso de nivel primero ahí abajo? Para que todos los vehículos pasen y entonces ya es mucho más fácil la viabilidad. El otro caso es el paso de la zona 11 a la zona 12. El de la 13 calle. El de la 13 calle, de ahí no hay otro paso a desnivel, no hay otra forma de retornar hasta donde comienza la Cuesta de Villalobos, hasta el SEMA. Hasta ahí hay un retorno. Ah, sí, ya sé dónde estás diciendo, sí. Ya te entendí. Entonces, son ese tipo de acciones que como que no son bien planificadas. Sí, yo no entiendo porque fíjate que, por ejemplo, antes, como yo voy a mencionar el antes porque antes las personas profesionales de cada uno de los temas de verdad le ponía pasión y determinación e innovación. Mira, hoy con las redes sociales, con el internet tan abierto y la información, hay países que te vienen a dar asesoría, te dan inversión, te financian los proyectos y te ayudan. Entonces yo siento que la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, tiene un presupuesto, lo voy a decir, pensar en esa cantidad es de verdad impensable, pero lo voy a comparar. El presupuesto de la Municipalidad de Guatemala es de 1,500 millones de quetzales. Y yo nunca he visto una cantidad de esa junta, pues ni cualquiera de nosotros. Entonces es hasta impensable el número. Pero para que usted lo sepa, la Municipalidad de Guatemala tiene el mismo presupuesto, casi el mismo que el Ministerio de Educación, que atiende cuánta gente. O sea, el Ministerio de Educación es el tercer ministerio con mayor presupuesto. El primero es el MISIBI, ¿verdad? El segundo es el Ejército y el tercero es el Ministerio de Educación. Entonces, si yo tengo ese presupuesto, lo que pasa es que la Municipalidad de Guatemala tiene que cambiar su operación. La limpieza la hace una empresa privada. O sea, nosotros vemos a Limpi Verde con un uniforme municipal, pero todos ellos son privados. Entonces, hay un momento en el que se dio demasiado la privatización. Esta es una privatización que ni cuentan se dieron las personas, pero que al final se le paga a una empresa muy caro, sale más caro, ¿verdad?
el kilómetro de limpieza. Y eso es una cosa buena, la ciudad se mantiene limpia. Porque yo he estado con mucha gente que viene del extranjero y dice, pues qué bonita la ciudad, siempre está limpia. Claro, pero se puede hacer lo mismo, solamente que regresando a estas personas y poniéndolas como servidores públicos. Los PMTs, para que dejen de poner esas cantidades de multas, ¿verdad? Lo hablábamos al principio. La PMT tiene un presupuesto de 150 millones de quetzales y se gasta 114 millones de quetzales en sueldos y operación. Pero todo esto, como es una empresa privada, no recibe fondos de ningún lado. Entonces, no es una empresa como una empresa privada que vende productos y servicios y gana. Entonces ponen multas. Entonces, lo que hay que hacer es poner multas. Entonces, póngase a pensar usted es PMT. A ver, póngase usted en el zapato de los PMT. Y yo recibo mi sueldo y con eso mantengo a mi familia. Y entonces resulta que yo sé que si no pongo multas, cepos, sanciones, no me van a pagar a fin de mes. Claro. Entonces, como todo ser humano, la solución para mí es simple. Retornemos a los PMTs, a la Municipalidad de Guatemala. Esos 150 millones fácil se hacen porque todo el mundo siempre va a seguir violando la ley, poniéndose donde no debe. O sea, hay muchos aspectos. Pero a mí me da tristeza hoy ver la PMT. Tú los ves, véalo usted en el tráfico televidente. Puede verlos a ellos en el teléfono, esperando a que ya se la saben, ya saben que 10 minutos y tú estás parado ahí viéndolo con el teléfono y entonces tú te enojas como, pero ¿por qué no se moviliza, verdad? Y entonces pasaron de ser servidores públicos, reguladores del tránsito y ahora son cobradores de impuestos, porque su especialidad es cobrar impuestos hoy en día. Y eso ha venido, mira cómo es un tema tan sencillo, en teoría, a la confrontación entre una autoridad y los vecinos. Y lo peor que le puede pasar a una metrópolis, si tú vas a Nueva York o vas a otras metrópolis de otros países, es que su comunidad está enfrentada con su autoridad. ¿Y eso qué significa? Que se ha perdido el irrespeto de la autoridad hacia el vecino, que tiene un respeto, ¿verdad? Y del vecino hacia la autoridad. Pero tienen toda la razón cada uno de ellos. El uno no come si no pone, y el otro tampoco no quiere que le pongan porque es injusto. Entonces, soluciones importantes es cambio de actitud, cambio de mentalidad, innovación, nuevas ideas, pero no podemos seguir con las mismas personas que lideran esos proyectos desde mi punto de vista. Esto es lo que yo creo, porque es esa cuestión de las empresas privadas. Tú nunca vas a ver que el abuelo que fundó la empresa va a querer estar eternamente ahí, ¿verdad? Sino que él tiene que preparar a los que vienen atrás para que la empresa pueda seguir funcionando. Y el Estado, pues no debería ser de herencia, ¿verdad? Debería de ser de capacidad, debería de ser de propuestas, pero como vecinos, yo lo llamo a que usted se autoanalice. Realmente le pregunto al que llega ahí, hola, ¿cómo está? Me pongo un traje, va para verme bien chilero, salgo en las redes haciendo muchas cosas, pero tengo propuesta. ¿Será que vale la pena? Yo soy una persona de propuesta, de ideas, tengo conocimiento de lo que quiero dirigir. Yo no jamás le daría a alguien mi dinero para que lo maneje a alguien que nunca ha trabajado en el tema o que no sabe nada del tema. Sí. Hay otras cosas que yo he observado. Yo no soy experto en temas municipales, pero hay cosas que son de sentido común. Por ejemplo, claro, hay muchos usufructos. La municipalidad da muchos bienes públicos en usufructo a personas privadas o empresas. Esto, pues, algunas veces se hace necesario. Por ejemplo, en el Obelisco, la municipalidad, a cambio de un pequeño espacio que ocupó para ese paso a desnivel cuando se hizo, le dio al propietario un espacio por lo de Bran para una gasolinera que está ahí en la entrada por la zona 1. Luego, de lo que yo recuerdo, hace poco hubo otro caso, pero no recuerdo exactamente, pero por ejemplo, la 24 calle del anillo periférico, que es justamente donde está el Hospital de Ciegos y Sordomudos de Guatemala. Esa calle fue privatizada. Y entonces, lo que se hizo ahí, bueno, ahí funciona un colegio y el colegio lo que hizo fue poner una garita de seguridad en la entrada de la calle. Y eso era la entrada al hospital, la entrada abierta, porque la gente llegaba en su carro ahí, dejaba a los pacientes y los pacientes entraban directamente al hospital. Ahora, francamente, no sé por dónde entran, porque desde que privatizaron esa calle, pues el acceso como que, bueno, ya no veo gente ahí.
Pero son de los temas que no le consultan a nadie. La municipalidad tiene discreción para dar estos usufructos y para tomar acciones de impacto social sin que nadie intervenga. Sí, es preocupante. Ahí es donde interviene el Consejo Municipal. Exacto. ¿Verdad? Porque el Consejo es el ente máximo, es la autoridad máxima, inclusive está arriba del alcalde según el organigrama. O sea, cuando usted elige vecino en una planilla y si el concejal es corrupto o es de aquellos que ha estado 4 periodos y no ha hecho ni una propuesta municipal, oponerse a, mire, pues que vas a cerrar la calle, pues, o sea, o por qué no vas a beneficiar. Mira, ahí se pueden defender temas hasta las injusticias sociales en donde llegan ancianos, adultos mayores a la municipalidad. Me tocó que yo fui el coordinador de los programas sociales de la MUNI y atendía la oficina del adulto mayor, de la juventud, de MFUT y todo. Y resulta que dejaban los ancianos, mire, me sacó mi hijo. O sea, estas son injusticias sociales que se dan muy comúnmente, hijos que sacan a padres, que es totalmente injusto, pero ahí hasta un concejal puede oponerse a brindarle una ayuda, pero tiene que ser desde el consejo, ¿verdad? Desde el consejo se tienen que presentar esos proyectos importantes, el problema de la solución del agua, o sea, no es que yo tenga la varita mágica o porque sepa yo esto, sino porque son estudios que hay de profesionales que dicen, mire, para solucionar un problema, A, B, C. Y entonces yo como concejal debo ir, miren consejo, aquí les presento esta solución, no les gusta, pues cambiémosla, transformémosla, pero pongamos la votación. Exponer, ¿verdad?, a lo que se hace en una reunión de consejo. ¿Tú te has dado cuenta que ningún concejal en todo el país sale diciendo en noticias ni en nada de esto? Miren, fíjense que quieren vender tal propiedad. Nadie. O sea, la municipalidad tiene muchas propiedades que tú tienes razón, como que hace ese intercambio comercial que no debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque las calles y avenidas son del vecino, para su beneficio. Pero como hoy también hay muchas personas que se quieren dedicar, tú hablabas de esa gasolinera que está en la entrada de la zona 3, ¿verdad? Sí. Exacto. Y mira, qué interesante porque ahí, por ejemplo, también están el asentamiento, la ruedita que está ahí en la zona 3, a orillas del barranco. Ellos están en un problema ahorita porque tienen información de que eso es privado y entonces están negociando con el dueño. El dueño resulta que en la MUNI estaba registrado otro dueño. Y entonces esos son los problemas de decisiones de alcaldes pasados y que dejan al futuro. Y entonces yo siempre le hago esta pregunta a las personas, les digo, ¿qué ciudad le vamos a dejar a los hijos y a los nietos? No sé si tenés nietos o tenés hijos, ¿verdad? Tenés nietos, muy bien. Entonces, pero me preocupa mucho yo, por ejemplo, con mis hijos, la ciudad que le voy a dejar a los nietos. Seguramente, si estamos hablando del 2040 y no se hacen inversiones grandes, como tú lo dijiste al principio de esta entrevista, si no hay inversión grande, si nos vamos a endeudar para hacer inversión grande y soluciones a largo plazo, la verdad que la ciudad que le vamos a dejar a ellos va a ser un caos. Bueno, ya es un caos la ciudad de Guatemala. Ya es una ciudad colapsada. Totalmente. Casi en todos sus servicios. Pero creo que es muy importante que la ciudadanía analice, evalúe y que vote más conscientemente. Cuestione más. Sí, porque el problema es que si se reelige a los mismos, pues vamos a seguir igual, no nos quejemos, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Gracias por tu análisis, por tu evaluación de la problemática de municipalidad de la ciudad de Guatemala, mejor dicho, y quedas invitado para una próxima ocasión. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias, televidentes.